Hola a todos, hoy vamos a empezar a hablar de funciones. Una función es una relación entre dos variables. A esas variables por costumbre se las suele llamar x e y, aunque no hay ninguna obligación, pero bueno, es lo habitual, llamarlas x e y. Y esa relación entre esas dos variables, para que sea efectivamente una función, pues tiene que cumplir una condición. Y es que a cada valor de la variable x le debe corresponder un único valor de la variable y, una única pareja, por así decirlo. Esto puede sonar muy abstracto, pero en realidad estáis hartos de ver funciones por todas partes. No sé, por ejemplo, imaginaos que el kilo de tomate está a 2 euros. Los tomates están a 2 euros el kilo. No tengo ni idea de si eso es barato o caro, pero así los voy a poner. Y entonces, cada vez que yo compro tomate, me pesan la bolsa, ¿verdad? Y según los kilos de tomate que yo lleve, así me cobran, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, llamo X a el peso de la bolsa de tomates que compro y llamo Y al coste de esa bolsa de tomates que compro, hay una relación entre esas dos variables, X peso de la bolsa y Y coste de la bolsa. Y concretamente la relación es que el coste es 2 por el peso, ¿verdad? Peso en kilos, evidentemente, coste en euros. Bueno, pues ahí ya tenemos una función muy sencilla que me relaciona dos variables que son el peso de una bolsa de tomate y el coste o el precio de esa bolsa de tomate. Eso es una función. Nosotros además ya hemos visto también otras funciones, porque hemos estado trabajando sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Y hemos visto cosas de este estilo, como 2x más y igual a 8, por ejemplo. Eso también me está dando una relación entre esas dos variables, x e y. Me están diciendo que si yo multiplico la x por 2 y le sumo la y, siempre me va a dar 8. Y eso es una relación entre esas dos variables. Así que eso también sería una función. Y en todas ellas, a cada valor de la x le corresponde un único valor de la y. Es decir, si la x es el peso de la bolsa, pues a cada peso le corresponde un único precio. No llego yo y compro 3 kilos de tomate y me cobran una cosa y luego llegas tú y compras otra vez 3 kilos de tomate y te cobran otra cosa distinta, ¿verdad? Eso no puede ser. Para cada x, una única y, ¿vale? Luego, nombrecitos importantes. A la variable x la llamamos variable independiente porque no depende de nadie. Yo decido la cantidad de tomates que compro, la decido yo. A la variable y la llamamos variable dependiente. ¿Por qué? Pues porque depende de la otra. Mi variable y, mi precio de la bolsa, mi coste, depende de lo que valga la x, depende de la cantidad de kilos que yo meta en la bolsa. ¿Vale? Bueno, pues las funciones, ahí donde las veis, como he dicho antes, se utilizan en multitud de situaciones cotidianas para describir fenómenos físicos, económicos, sociales, relaciones matemáticas, por todas partes. Aquí os he puesto un ejemplo sacado del diario.es en el que se habla, que está muy al día, de los casos diarios de coronavirus por millón de habitantes. Y fijaos, en esta función se relaciona el tiempo abajo en meses, están puestos los mesecitos del año, ¿lo veis?, con la incidencia de coronavirus, concretamente los casos diarios por millón de habitantes, que aquí tenemos 50, 100, 150, 200, 250. Y aquí hay, de hecho, varias funciones, una por país. Algunas están ahí en gris que apenas se distinguen, pero se ven muy bien España, India, Italia, Sudáfrica ahí en amarillo, Estados Unidos ahí en azul. Pues eso son funciones que me están relacionando dos variables, la variable del mes, la variable del millón de los casos diarios por millón de habitantes de coronavirus, ¿vale? Bueno, más cosas sobre funciones. Hay 4 formas distintas de expresar una función. La primera es un enunciado en castellano, como por ejemplo, pues el precio de los tomates es de 2 euros el kilo. Pues ahí ya estoy expresando
por medio de un enunciado una función que me relaciona el precio de la bolsa de tomate o el coste de la bolsa de tomates con su peso. También se pueden expresar con una expresión algebraica. En este caso, en esta función en concreto, esa expresión sería y igual a 2x, ¿verdad? Donde la y es pues lo que me cuesta la bolsa de tomate y la x lo que pesa la bolsa. Se pueden expresar con una gráfica. En la gráfica, como hacíamos en los sistemas, se representa la función en unos ejes. ¿Os acordáis de cómo hacíamos esto en sistema? Este era el eje X, ¿verdad? Este era el eje Y. ¿A que sí? Y hacíamos una tabla de valores. Vamos a hacer la tablita de valores para esta función sobre tomates que me acabo de inventar. Vamos a meter, por ejemplo, el 0, el 1 y el 2. No voy a meter números negativos porque nadie compra aquí los negativos de tomates, ¿verdad? En el 0, 2 por 0, 0. En el 1, 2 por 1, 2. Si alguien no se acuerda de esto, que no se preocupe y que lo repasaremos. Y en el 2, 2 por 2, 4. Bueno, pues colocamos los puntitos. El 0, 0, ¿verdad? El 1, 2. Ya sabéis que con 2 puntos es suficiente, pero que a mí me gusta hacer 4 para asegurar. Perdón, me gusta hacer 3 para asegurar. El 2, 4 y pintamos la recta. Lo más recta que podamos. Evidentemente no vamos a pintar esta recta por aquí porque por contexto no tiene sentido que haya kilos negativos ni precios negativos, así que toda mi gráfica está en la zona positiva de los dos ejes, ¿vale? Pues eso sería una gráfica. Otros ejemplos de gráficas veremos más adelante por millones. Y por último, una expresión la podemos dar, o sea, una función la podemos dar en forma de tabla. Es decir, yo puedo coger y decir, venga, el precio en euros. Luego, el peso en kilos. Da igual cómo lo pongáis, del derecho o del revés, el peso arriba, el precio abajo, me da lo mismo. Y luego pues puedo ir dando los distintos valores. Puedo decir, 1 kilo me van a cobrar 2 euros. 1,5 kilos me van a cobrar 3. 2 kilos me van a cobrar 4 euros. Por ejemplo, 3 kilos me van a cobrar 6. 5 kilos me van a cobrar 10. 8 kilos de tomate, ahí ya me podrían hacer descuento, pero no. En principio colocamos que nos cobran 16. Y aquí lo que estamos haciendo es dar esa relación que hay entre esas dos variables, el precio y el peso, en forma de tabla. ¿Vale? Y estas 4 maneras de dar una función, enunciado, expresión algebraica, gráfica y tabla, pues se utilizan indistintamente según la situación. A veces conviene más una, a veces conviene más otra. Y desde luego conviene saber cómo pasar de una a otra. Para pasar de el enunciado a la expresión algebraica, pues es un poco como cuando resolvíamos problemas de ecuaciones. Se trata de coger esto que está en castellano y trasladarlo al lenguaje algebraico. Para pasar de expresión algebraica a gráfica, pues se trata de llevarnos los puntitos de la tabla de valores, es decir, hay que pasar por la tabla primero y luego llevarnos esos puntitos a la gráfica. Para pasar de expresión algebraica a tabla, pues lo que es hacer una tabla de valores. Para pasar de gráfica, por ejemplo, a tabla, pues miramos puntitos dentro de nuestra gráfica y los trasladamos a una tabla. Es decir, que se puede ir pasando perfectamente de una forma de expresión a otra según nos convenga en cada momento. Vamos a hablar un poquito más de la representación gráfica. En la representación gráfica tenemos muchas ventajas. La información es muy visual, es fácil de interpretar, se captan muchas características de una sola vez, es muy intuitivo y bueno, luego pues tiene otros inconvenientes que ya veremos en su momento. En una representación gráfica siempre utilizaremos los ejes X e Y, como estos de aquí que os estoy marcando. Al eje X siempre lo vamos a poner horizontal, es el eje de abscisas y es el en el que vamos a representar a la variable X, a la variable independiente. Y al eje Y, el eje vertical, que lo llamamos eje de ordenadas, es siempre en el que vamos a representar a la variable Y, a la variable dependiente.
Cada puntito del plano tiene siempre una coordenada X y una coordenada Y. Y cada punto de la gráfica, por supuesto, también. Por ejemplo, este punto de aquí, que acabo de colocar en verde, pues su coordenada X es el 6, no sé si lo veis, y su coordenada Y es 40. Fijaos que si yo me voy desde este punto hacia abajo, hacia el eje de abscisa, hacia la X, cae en el 6, y si yo me voy hacia la izquierda, hacia el eje Y, cae en el, uy, ese 1 no lo había visto, es 140, no 40, vamos a colocar el 1, ahí. ¿Vale? Entonces ese punto, sus coordenadas serían 6, 140. Cuando se dan las coordenadas de un punto, siempre se da primero la X y luego la Y, entre paréntesis y separadas por coma. ¿Vale? Esa sería la forma correcta de dar las coordenadas de un punto del plano. Más cosas sobre gráficas. Pues mirad, vamos a llamar dominio de una función, al conjunto de valores que toma la variable X, es decir, la horizontal, la independiente. Y vamos a llamar recorrido al conjunto de valores que toma la variable Y, es decir, la dependiente, la vertical. Fijaos que en el caso de esta función concreta, que relaciona al parecer un tiempo y una distancia, la variable X toma valores desde aquí, desde el 0 hasta el 9. Por lo tanto, en este caso particular de esta función que vemos aquí dibujada, el dominio sería desde el 0 a 9. ¿Vale? Esto, por cierto, por si queréis saberlo, se escribe en forma de intervalo así, con unos corchetes, el 0, el 9 y una coma en medio. Eso significa desde el 0 hasta el 9, incluidos ambos. Luego, el recorrido. ¿Cuál sería el recorrido de esta función que tenemos aquí? Pues ahora hay que mirar a la vertical, al eje vertical. Hay que mirar aquí. Y el eje vertical, esta función toma valores en el eje vertical desde el 0 hasta el 140. Para visualizarlo bien, podéis imaginaros que aplastáis la función hacia allá, hacia el eje, a ver cómo lo dibujo para que lo veáis, aplastáis la función hacia allá, hacia el eje vertical. Y entonces todo esto de aquí que estoy marcando quedaría tapado por la función, si la aplastamos hacia ahí, ¿verdad? Pues todo eso es el recorrido. Si aplastamos en otro sentido, si aplastamos hacia abajo, hacia el eje X, todo esto de aquí se quedaría tapado por la función y entonces eso sería el dominio. Lo podéis mirar así si queréis. Vamos a quitar esas marcas que quedan muy feitas. Y entonces el recorrido hemos dicho que sería de 0 a 160, no, 140, ¿verdad? Lo más alto, sí, 140. ¿Vale? Y eso serían el dominio y el recorrido. Observad un poquito esta gráfica. Fijaos, abajo está el tiempo, arriba la distancia. Esto podría ser pues una persona en un coche desplazándose, por ejemplo, o en una bici o en una moto, no sé a qué velocidad irá. Y esta persona pues en el tiempo 0 está a 0 distancia de, pues no sé, de su casa, por ejemplo. Sale y durante las 2 primeras horas, porque fijaos que el tiempo me los da en horas, durante esas 2 primeras horas, pues fijaos, hace un montón de distancia. Hace 140 kilómetros en esas 2 primeras horas. En esas 2 primeras horas va a 70 kilómetros por hora. Yo diría que va en moto por lo menos. Una vez que hace esos 140 kilómetros, fijaos, durante un montón de horas, durante 4 horas, desde la segunda hasta la sexta, no se mueve, porque la distancia que hay al origen, la distancia del punto desde el que ha salido, desde su casa, no varía, así que no se mueve. Luego empieza el regreso. En 1 hora recorre pues desde 140 hasta 80, pues 60 kilómetros, ¿no? Luego hace una paradita ahí, una paradita de 1 hora para descansar y luego pues ya hace el resto del trayecto y en 9 horas está de vuelta al punto de salida. ¿Veis? Eso sería interpretar un poco esta gráfica. Bueno, y aquí os he puesto otras 2 gráficas para que las veáis y sobre todo para que veamos cuál es el dominio y el recorrido de cada una. El dominio, por ejemplo, de la de arriba, fijaos, empezaría en -3, es decir, sería desde -3 y acabaría en el 9. ¿Lo veis que es desde aquí hasta aquí? Todo esto, si empujáramos la función desde arriba y desde abajo, así y así,
la empujáramos hacia el eje X, todo eso se quedaría cubierto por la función, por lo tanto es desde menos 3 hasta 9. El recorrido, pues si empujáramos la función en el otro sentido, hacia el eje Y, se quedaría desde aquí hasta aquí, también todo cubierto, por lo tanto sería desde menos 3 hasta 4. Y ahora vamos con la de abajo. En esta función de abajo, ¿quién sería el dominio? Si aplastásemos la función hacia el eje, fijaos, se quedaría marcado todo esto, ahí habría un hueco, luego se quedaría marcado esto, este 5 estaría hueco porque ese punto vacío de ahí significa que ahí no hay función, y todo esto también se quedaría tapado por la función, por lo tanto el dominio sería, este es un poco más complicado, desde menos 1 hasta 2, luego desde 3 hasta 5, o directamente desde 3 hasta 8 si queréis, pero sin el 5. Y ese sería el dominio. El recorrido lo tenemos que mirar en el eje Y, y sería desde aquí, todo esto, hasta arriba. Entonces el recorrido pues sería desde 0 hasta 5. Y ya está. Con este repaso de la gráfica concluyo el vídeo de funciones de hoy.